Estamos en la parte 60 y estamos en los 5 puntos del calvinismo. Hoy comenzamos el punto número 5, que es la perseverancia de los santos. ¿Okay? Este es el último punto del TULIP, ¿verdad? En inglés le dicen el TULIP. Total Depravation, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, y el último es Perseverance of the Saints. Eso es lo que significa TULIP en inglés. ¿Okay? Como veremos, este punto número 5 depende de aceptar los anteriores, y es la oferta de seguridad inevitable dentro del sistema calvinista. Bodmer va a exponer la doctrina y a dar sus pruebas, las cuales veremos según su contexto. No aseguran lo que aseguran, es lo que vamos a ver. ¿Okay? Abro la cita de Bodmer cuando presenta la doctrina. La doctrina de la perseverancia de los creyentes aparece en la Confesión de Westminster de la manera siguiente: aquellos a quienes Dios ha hecho aceptos en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, no pueden caerse total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán salvos eternamente. Es decir, todos aquellos que son verdaderos creyentes no pueden caerse totalmente y perderse, aunque puede que caigan en pecado temporalmente, eventualmente retornarán y serán salvos. Cierro la cita de Bodmer. Esto es la consecuencia lógica que, si Dios decretó desde antes de la fundación del mundo a quienes iba a salvar, es inevitable que les aplique su gracia irresistible y por lo tanto es inevitable que se pierdan. Esto es perfectamente lógico. Pero si Dios no decretó cada evento en el universo para que ocurriera y creó seres con voluntad para que decidieran libremente si le obedecían o no, y soberanamente estableció las consecuencias de la decisión de cada ser, pues es perfectamente lógico que esos seres tuvieran la capacidad de decidir si obedecían o no, y que retuvieran esa capacidad independientemente de la decisión que tomaran. Es perfectamente lógico pensar que si la soberanía de Dios no se afecta porque los seres tengan esa capacidad de decidir, tampoco se altera porque Dios no los obligue a retener su decisión una vez tomada. O sea, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos la parte de la soberanía de Dios, una cosa más importante que vimos es que Dios era soberano antes de crear. Dentro del sistema teológico calvinista, Dios no era soberano. Dios tuvo que crear seres que lo obedecieran para entonces certificar su soberanía. Y no, eso es totalmente incorrecto. Dios es soberano, aunque nunca hubiera creado nada, Dios era soberano. Igual era eterno antes de. ¿Okay? Con tiempo o sin tiempo creado, Dios es eterno. Y así Dios, todas las características de Dios son inmanentes. O sea, no dependen de nada aparte de Dios. ¿Okay? Pero cuando ellos te explican la soberanía, cómo la definen, pues obviamente no cabe que Dios haya creado seres que le desobedezcan libremente, ¿no? O sea, no entra en la mente del calvinista. ¿Okay? Esta posibilidad es anatema, irracional, ridícula y hasta blasfema para los calvinistas, pues según su definición de soberanía, Dios no puede crear seres capaces de desobedecerle, a menos que Dios decrete que le desobedezcan, aunque eso implique que no existe libertad para los seres, implique que los seres no se diferencian de la materia, implique que voluntad es una idea tan irrelevante como el ombligo, implique que Dios es el Dios de los deístas, si es que Dios, el universo corre como fue decretado, que eso implique que es un Dios panteísta, si es que Dios está haciendo que todo acontezca constantemente, aunque implique que Dios es el autor de las acciones malas que hacen
los seres, esos seres, aunque implique que Dios se parece al hijo de Sofía, que fue el que creó todo este mundo material según el gnosticismo, o que implique que es irrelevante que me preocupe por la seguridad de mi salvación, pues haga o no haga, crea o no crea, peque o no peque, nada, pero nada va a alterar el destino para esto que llamamos vida. Ok. ¿Qué quiero decir con toda esta arenga? Los calvinistas insisten, ¿verdad?, que como único Dios pudo haber creado seres que le desobedecieran, es que Él los creó para que le desobedecieran. Eso lo vimos en la teología de Berkhoff. Lo dice Calvino, lo dicen todos ellos. Vimos las citas. Pero ¿cuál es el problema? Que eso implica, ¿verdad?, que no existe libertad para esos seres, como le he venido diciendo. Si tú estás debatiendo con un calvinista y te empieza a hablar de la libertad de los seres, no pierdas tu tiempo. Déjalo con la palabra en la boca, vete. Porque ese calvinista no sabe lo que está diciendo. Porque en el calvinismo no existe libertad. Ellos usan la palabra, pero más nunca esa palabra, como lo usa el calvinismo, significa lo que significa en todos los idiomas, en todas las épocas, que es la capacidad de escoger entre dos o más opciones. Si hay una sola opción, que es lo que propone el calvinismo con su doctrina del decreto, no hay libertad para esos seres. De más tienen voluntad. ¿Okay? Entonces, aunque eso implique que no existe libertad para los seres, aunque eso implique que los seres no se diferencian de la materia, porque sabemos que la materia opera por un determinismo, por unas leyes de la materia que Dios puso para que el universo funcionara, le dio solo una función a cada ente de la materia para que fueran, existieran y ocurrieran. O sea, el mundo material. Como le expliqué en la parte 1, el mundo espiritual tiene otras leyes y los seres, Dios creó a los seres con la capacidad de operar en ambos mundos. Pero uno de los errores de la gente que cree en el destino, de los calvinistas, los estoicos, etcétera, los fatalistas, es que a ellos les suena muy lógico que como la materia funciona ya predeterminadamente, porque funciona por unas leyes que rigen la materia, pues entonces ellos asumen que todas las demás realidades o todas las demás dimensiones en el universo operan igual que la materia, determinada ya por Dios. ¿Verdad? Pero el problema es que entonces, si una piedra no puede escoger no ser piedra, y el ser humano está perdido, no puede escoger no perderse, porque ya Dios decretó que se iban a perder todos. Los creó para que se perdieran. Eso es lo que dice el calvinismo. Pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre una piedra y un ser humano? Ninguna. No hay libertad para la piedra cambiar su condición. No hay libertad para el hombre cambiar su condición. ¿Okay? La piedra no piensa por ella misma. Pues, ¿de qué le vale al hombre pensar por sí mismo si todas las opciones posibles ya Dios las predeterminó desde antes? Es más, ¿para qué tiene mente el ser humano? Hello, ridículo. Aunque eso implique que los seres no se diferencian de la materia, aunque eso implique que voluntad es una idea tan irrelevante como el ombligo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Okay? ¿Para qué tú tienes el ombligo? ¿Qué función cumple el ombligo? Ninguna. Ninguna. Que tienes madre. O sea, el ombligo lo único que dice es que tú tienes madre. Más nada. Que no viniste de una mata de plátano. Tienes madre. Esa es toda la función del ombligo. Pues si la voluntad, los calvinistas como definen la soberanía de Dios, la voluntad en los hombres, en los seres, no sirve para nada. Porque no puede decidir nada por sí misma. Porque Dios le puso al frente la única opción que va a ocurrir. Ya sea que permanezca en su estado de perdición o
que cambie a un estado de salvación. Dios predeterminó eso, pues ¿para qué tiene voluntad? Esas son las implicaciones. Es lo que yo llamé al principio honestidad intelectual. ¿Okay? O sea, si tú me dices que la soberanía de Dios es así, y Dios creó a los seres asados, pues tenemos que asumir las consecuencias. Y estas son las consecuencias. Esto es lo que implica eso. La voluntad, como la definen los calvinistas, es tan irrelevante como el ombligo. Aunque eso implique el que Dios sea en su soberanía, creó seres para que le desobedecieran. Aunque eso implique que Dios es el Dios de los deístas, si es que el universo corre como fue decretado. Esto yo lo he planteado anteriormente. Si el calvinista concibe o nos quiere vender, quiere que yo crea que Dios decretó todo lo que va a acontecer en el universo y él se sentó a observarlo, pues eso es deísmo. Si por otro lado, como dice Calvino, que Dios hace que los acontecimientos ocurran por la doctrina del decreto y está actuando para que ocurran, interviniendo para que ocurran activamente, el calvinista no se da cuenta que si Dios está interviniendo en todo lo que acontece, o sea, Dios está moviendo cada hoja que se mueve de cada árbol en el mundo, eso es panteísmo, señores. Eso es panteísmo. No pare más, es panteísmo. O sea, tú puedes negar que sea panteísmo, pero eso es todo lo que puedo hacer, negarlo, pero convencerme a mí que eso no es panteísmo, bueno, pues está bien difícil la cosa. ¿Okay? Implique esa definición de soberanía y de voluntad y de libertad que ellos tienen. Aunque eso implique que Dios es el autor de las acciones malas que hacen esos seres. O sea, una de las cosas que el calvinista tiene que enfrentar es que Dios, cuando ahora mismo hay un sadista violando una niña o una adulta o lo que sea, lo van a poner, ¿sabes? Están torturando a un niño, una criaturita, un infante, un bebé, en un ritual satánico para beberse su sangre. Dios decretó que eso ocurriera así. ¿Eh? Eso es lo que dice la doctrina del decreto. Dios creó eso. El calvinista no puede esquivar eso. ¿Okay? Dios es el origen del mal. Aunque eso implique que Dios, el Jehová, el Padre, aunque eso implique que se parece al hijo de Sofía, que fue el que creó todo este mundo material según el gnosticismo. ¿Okay? En el gnosticismo en general, tienen distintas ramas, ¿no? Pero en el gnosticismo están estas 7 entidades, se llama el pleroma. Y de ahí emana todo. Hay algo más arriba todavía que emana estas 7 entes, se llama el pleroma. Sofía, una de las entidades, se quiso rebelar contra el pleroma y quería crear algo por ella misma. Y entonces, no me acuerdo exactamente cómo es la explicación, pero tiene un hijo. Y ese hijo es un demiurgo, para usar el término platónico. Y es el que crea el mundo material y lo crea malo. Por eso en el gnosticismo la materia es mala. Porque el mundo no salió del pleroma ni del ente más grande de donde salen los pleromas. ¿Ves? Sino que de la actitud, de la rebeldía, de la arrogancia de Sofía, sale este ser que es el que crea la materia en abierta rebelión,
en abierto desafío al pleroma. Y entonces sale mal, la creación es mala. ¿Ok? Porque no salió con el beneplácito, la bendición dentro del propósito del pleroma, sino que fue un resultado de la rebeldía de Sofía. Ese es el origen de la materia y de toda la creación. Pues miren, lamentablemente, la doctrina del decreto plantea eso. O sea, el gnosticista ve al calvinista y dice, pero ¿por qué tú me juzgas a mí? Por creer que la materia es mala, cuando tú crees que Dios decretó todo lo que ocurre, todo lo que hay. Dios lo decretó, incluyendo el mal, incluyendo la maldad, incluyendo el dolor. Todo este desastre que vemos lo creó Dios. Eso es lo que dicen los calvinistas. Y el gnosticista ve al calvinista y dice, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Ve? El origen del mal está en ese ser que creó este mundo. Y en eso el calvinismo y el gnosticismo son exactamente iguales. Esa es la conexión. Pues aunque eso hay esa implicación, como quiera el calvinista se da contra el piso defendiendo que nada ocurre en el universo que no fue decretado desde antes de la fundación del mundo por Dios. O que implique que es irrelevante que yo me preocupe por la seguridad de mi salvación. O sea, yo aquí veo todo ese cuadro, el paradigma calvinista, yo lo veo y yo concluyo, yo llego a la razón y digo, pues, no importa lo que yo haga o no haga, no importa lo que yo crea o no crea, no importa que peque o no peque, nada, pero que nada va a hacer a cambiar el destino que ya él decretó para mi vida. Por eso es que esta serie se titula Predestinado, para cuestionarme la predestinación. Porque si Dios decretó que yo iba a estar aquí cuestionándome hoy, en el 2020, todo el calvinismo, pues ese es mi destino. Ese es mi predestino. Dios lo predestinó. Y los calvinistas no pueden protestar porque yo me esté cuestionando el calvinismo, porque ese es el decreto de Dios. ¿Okay? Voy más lejos. Aunque implique que yo he perdido, ganado mi tiempo o su tiempo. Porque, o sea, yo no puedo hablarle que perdí o gané mi tiempo. Haga lo que o deje de hacer en esta vida. Pero ¿es mi tiempo o es el tiempo que Dios decretó que yo viviera? Bueno, es mío, es de Dios. ¿Ves? Es la consecuencia. Yo he perdido mi tiempo en escribir estos 60 episodios de esta serie. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos hasta que lleguemos allá arriba. ¿Ves? Pero si todo lo que ha acontecido ha sido decretado, pues entonces Dios decretó que yo esté dando esta serie y Dios decretó que ustedes me estén escuchando. O sea, el decreto no para más. No hay escapatoria. Esas son las implicaciones de la definición de soberanía del calvinismo. Y por extensión, las definiciones de voluntad y de libertad que ellos hacen para que todo el sistema sea lógico y razonable. ¿Okay? Claro, para el calvinista, el que yo vea la irrelevancia que imprime en la existencia la idea del destino y por extensión el calvinismo, eso solo es evidencia que yo no entiendo, no acepto, no me someto al plan amoroso que Dios tiene para mi vida. Así que el calvinista va a ver mi cuestionamiento del calvinismo, que yo no entiendo, no acepto, no me someto, porque Dios me creó para eso. ¿Okay? Ya sea que Dios me escogió para salvarme o para condenarme, según el calvinismo, es por su amor y sabiduría, para su gloria. Yo debería estar culeco por eso.
Pues yo no puedo estar culeco por eso, pues estoy predestinado a no alegrarme. Si soy escogido para perderme, vamos a poner que ya, okay, ya lo sé. Vi mi certificado de nacimiento y dice, fui predestinado para perderme. Pues yo no puedo estar culeco con eso. O sea, estoy predestinado para no estar culeco con eso. ¿Okay? No estoy predestinado para alegrarme porque los perdidos no tienen alternativa, porque como dicen ellos, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vamos a suponer que sí, que mi certificado de nacimiento dice, oh, estoy predestinado para salvarme. Está bien, pero es que entonces yo no puedo estar culeco porque hay una gente escogidos para perderse, inevitablemente. O sea, eso a mí no me provoca ningún tipo de alegría. O sea, no hay corito que me alegre la existencia al respecto. ¿Entiendes? Vamos a poner que los calvinistas inventaran un corito que dice, oh, gracias Señor que me escogiste a mí y gracias Señor porque escogiste al resto para que se perdieran. Gloria a tu nombre. Tu sabiduría es inmensa. Pues no sé, yo no podría cantar ese corito. Pero bueno, dejemos el sarcasmo y vamos a lo que vinimos. Abrimos la cita de Bodner en su presentación de la doctrina de la perseverancia de los santos. Las doctrinas de la elección y de la gracia eficaz implican, lógicamente, la salvación segura de aquellos que reciben estas bendiciones. Si Dios ha escogido absoluta e incondicionalmente a personas para vida eterna, y si su Espíritu aplica eficazmente a estas los beneficios de la redención, entonces la conclusión ineludible es que estas personas serán eternamente salvas. Históricamente, esta doctrina ha sido sostenida por todos los calvinistas y negada por prácticamente todos los arminianos. Dejo la cita de Bodner. No, Bodner, no. No solo los arminianos la han negado. Históricamente no fue sostenida por los cristianos antes de Agustín, no ha sido sostenida por la Iglesia Ortodoxa y no ha sido sostenida por el resto de la Iglesia aparte de los arminianos. Esa es la realidad histórica, Bodner. ¿Ok? ¿Ok? La mayoría del cristianismo no acepta el calvinismo. ¿Ok? Y acuérdate, la conclusión ineludible es que los que se van a perder eternamente también. Abro la cita de Bodner. Los que se han refugiado en Jesús tienen un firme fundamento. Esto es incorrecto. Él debió haber dicho los que Dios ha refugiado en Jesús. Tienen un firme fundamento sobre el cual edificar. Aunque torrentes de error inunden la tierra y Satanás levante contra ellos todos los poderes del mundo y todas las iniquidades del corazón, aún así jamás fracasarán, sino que perseverando hasta el fin heredarán las mansiones preparadas para ellos desde la fundación del mundo. Los santos en el cielo son más felices que los creyentes aquí en la tierra, pero su salvación no es más segura que la de estos últimos. Queriendo decir que la salvación de los que están aquí abajo es igualmente segura de los que están allá arriba. Puesto que la fe y el arrepentimiento son dones de Dios, la concesión de estos dones es prueba de que el propósito de Dios es salvar a aquellos a quienes les son conferidos. La concesión de estos dones es evidencia de que Dios ha predestinado a los que reciben dichos dones a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, entiéndase, ser como Cristo en carácter, destino y gloria, y de que Dios infaliblemente efectuará su propósito. Nadie los puede arrebatar de sus manos. Los verdaderos creyentes tienen dentro de sí mismos el principio de vida eterna, es decir, el Espíritu Santo. Y puesto que el Espíritu Santo vive dentro de ellos, ya son potencialmente santos. Y aunque es cierto que son sometidos a diversas pruebas y aún no ven lo que habrán de ser, deben saber que lo que ha sido comenzado en ellos será perfeccionado hasta el fin y que la misma lucha que hay en ellos es señal de vida y promesa de victoria. Cierro la cita de Bodner. En este párrafo, Bodner introduce un segundo argumento para establecer
la seguridad de salvación. El primero es, si el decreto es cierto y la gracia es irresistible, la salvación es inevitable. ¿Ok? Este es el primer argumento, ¿verdad? O sea, si acepta los 4 puntos primero, el quinto obviamente tiene que aceptarlo también. ¿Ok? Pero el segundo que introduce aquí es, si los que están en el cielo están seguros de no perder su salvación, en eso estamos de acuerdo porque no hay pasaje que sugiera remotamente que eso pudiera pasar. Ya, lo que una vez partes de este mundo, si partiste salvo, olvídate, ya no, o sea, no va a cambiar tu estatus más. Ahí es que está la seguridad de salvación cuando estás allá arriba. Ok. Pues por las mismas razones que los que están en el cielo no se pueden perder, por las mismas razones los escogidos en la tierra no se pueden perder. Ese es el argumento que él introduce en ese párrafo. Claro, Bodner sabe que los que están en el cielo están allí porque fueron elegidos para estar allí. ¿Okay? Parece que fueron incondicionalmente elegidos para estar allí. Por lo tanto, según el argumento, los elegidos en la tierra van a terminar allí también. ¿Verdad? Porque los que llegaron al cielo es porque fueron predestinados para llegar allí, pues obviamente. Los que están aquí abajo, como fueron predestinados para estar allí, pues está seguro que van a estar allí, o sea que no hay tal inseguridad de ninguna manera. Esa es la lógica del argumento. Lo que Bodner esquiva es que los que están allí, en los pasajes que explican cómo se llega allí, ninguno de esos pasajes describe el método calvinista para llegar allí. La narrativa bíblica describe que allí se llega por la fe. Vamos a la Biblia. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, verso 16 y versos 39 y 40. Cuando dice ahí que no recibieron lo prometido, mírelo ahí, no recibieron lo prometido, se refiere aquí en la tierra. ¿Okay? Este pasaje ocurre en el capítulo 11 de Hebreo, que es el capítulo de la fe. Y está diciendo, ¿verdad?, que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Dice que les tiene una ciudad celestial y que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no mediante la elección. Y fueron perfeccionados. En todo el capítulo no se plantea la más mínima. De hecho, la palabra elección, como vimos, no aparece en hebreo. No. En el resto del Nuevo Testamento vemos que de allí, del cielo, no se sale no por predestinación, sino por haber lavado las vestiduras, por haber vencido y porque se muere una sola vez y después del juicio. Esas son las otras razones en el resto del Nuevo Testamento por las cuales los que están allí quedan. O sea, su estatus es firme y final, pero es allí. ¿Okay? Y cuando resucitamos y venimos con Cristo resucitados, eso lo puse en la serie de Apocalipsis. Cuando venimos resucitados con Cristo, se asume que no vamos a pecar, aunque estemos en la tierra. Pues ya nuestro cuerpo mortal, en donde reside el pecado, ha sido transformado. ¿Por qué que esos santos que vienen a reinar con Cristo en la tierra no se van a apartar? No se contempla, no se vislumbra. ¿Por qué? Porque ya están en cuerpo glorificado. Eso es lo que garantiza su estado, aunque vengan a este mundo caído en el milenio, por ejemplo, que todavía no ha sido renovado. ¿Okay? Y va a haber gente pecadora.
en esa tierra donde los santos van a gobernar sobre ellos. De alguna manera, Bodmer y los calvinistas convierten el efecto de todo lo irreversible que Dios hace en los elegidos aquí a ser la causa de por qué están seguros en el cielo. No se les ocurre, porque sus definiciones se lo impiden, que la causa por la cual estaremos seguros en el cielo es porque el poder del pecado que todavía opera en nuestro cuerpo y almas caídos queda eliminado una vez abandonamos este cuerpo. Ellos no incluyen eso en el debate. No se vislumbra en la teología. ¿Okay? Sino que están seguros en el cielo porque es que Dios aseguró todo para ellos desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que plantean, lo que nos describe la narrativa, es que una vez estamos allí es porque ya queda vencido el cuerpo muerto. Quedamos libres de este cuerpo y nuestra alma caída, ¿verdad? Porque sabemos que el pecado existe en nuestros miembros. ¿Okay? Inevitablemente. Y cuando este cuerpo de muerte se ha destruido, se ha absorbido por el cuerpo nuevo, entonces tenemos una victoria final. Es lo que se llama la glorificación, que tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Seremos semejantes a Cristo en su venida. Vamos a tener un cuerpo igual que el de Cristo. Esa es la promesa. Y ya hay, entonces sí tenemos una seguridad subjetiva en nosotros de que ya el pecado no, se termina la lucha que tenemos con el pecado actualmente. ¿Sí? Vemos que cuando mencionan los efectos del pecado, los calvinistas los describen como no suficientes para alterar la elección, pero obvian que o eluden que hay una pregunta que no pueden contestar satisfactoriamente a los no calvinistas, que somos los que hacemos esa pregunta. ¿Por qué el Dios que regenera y aplica gracia irresistible no elimina el pecado de una vez y tiene que esperar hasta que seamos glorificados? Esa pregunta la hacemos nosotros. No solo es una pregunta para nosotros, sino que para ellos se eliminaría la inseguridad que tienen los calvinistas cuando pecan o ven a otros creyentes pecando. La única seguridad de que el pecado no es señal de que uno no es elegido es el sistema calvinista que dice que el pecado no es señal de que uno no es elegido. O sea, una de las... Cuando un calvinista piensa las consecuencias de sus creencias, una de las cosas que va a ocurrir es cuando pecan. Cuando el calvinista peca, tiene una interrogante. ¿Pequé porque no soy elegido? ¿Y cómo sé que soy elegido? ¿Tengo que esperar a arrepentirme para saber que soy elegido? ¿Tendré victoria sobre este pecado para saber, asegurarme para mí mismo que soy elegido? Porque yo no sé si es que Dios me dejó pecar, soy elegido, pero Dios me dejó pecar para glorificarse, para cumplir su propósito en mí, o pequé porque no soy elegido. La única manera que el calvinista tiene para resolver ese dilema en su vida, para él, para su tranquilidad, es creer lo que dice el sistema calvinista y creer que él es elegido. Ese es el dilema que tiene el calvinista que piensa. Porque el calvinista que dice, pues yo soy elegido, ya está, soy elegido porque estoy en Cristo. Que porque estoy en Cristo soy elegido, que como yo creo en Cristo, pues ese es mío. Pero ¿y el día que pecas? El día que entras en una crisis, que te ves separado de la comunión de los creyentes, te ves desobedeciendo abiertamente a Dios, dañando el testimonio, creando dolor, bueno, whatever, ¿verdad? El caso de David, ¿verdad?
Vamos a poner que te veas como que te pase con lo que pasó a David. En ese momento, ¿cómo tú sabes que eres elegido? Espera hasta el momento de tu muerte, si te arrepentiste o no te arrepentiste. Para los que estamos afuera observándote en tu pecado, tenemos que esperar a ver si te arrepentiste antes o no. Pues si te moriste y no tenemos evidencia de que te arrepentiste, pues no podemos decir que eras elegido. Porque según la doctrina de Westminster, pecan temporalmente y eventualmente Dios te va a llevar al arrepentimiento para salvarte. Porque el que empezó la buena obra la culminará, bla, bla, bla. El calvinismo, para bregar con la realidad de que el creyente peca y a los ojos de los demás se aparta, para conciliar ese hecho con que Dios lo regeneró y le aplicó su gracia irresistible, recurre a la lógica que el sistema le permite. Y esa lógica, ¿qué es lo que dice? Dios no va a permitir que se pierda. Eso es una declaración de fe. ¿Okay? Si se arrepiente es porque es elegido. Si no se arrepiente, ya sea que muere sin arrepentirse o que nos vayamos sin saber si se arrepintió o no, es porque no era elegido. Como dije anteriormente, si Dios no lo regeneró o la gracia irresistible no fueron aplicadas lo suficiente en el elegido para que no pecara, pues eso no nos debe de preocupar. Si nos preocupa, pues debe ser uno de los misterios de Dios, ¿verdad? Porque ¿sabes? La pregunta original era si Dios aplicó la generación inevitable. El pecado no tiene nada que ver con que Dios lo genere, lo generó. Es ahora una nueva criatura, ahora puede desear, ahora puede tomar una decisión para servir a Dios, obedecer a Dios. La gracia irresistible no la puede resistir, ¿verdad? Oye, pues, ¿por qué no le quita el pecado de una vez? Y nos quitamos la preocupación. ¿Okay? Si eso nos preocupa, tenemos ese tipo de preguntas, es porque el calvinista, al ver que no tiene una respuesta que te convence, dice, bueno, que esos son los misterios de Dios. ¿Ok? Pero la realidad es que para que no te preocupe que eres calvinista y peca, tienes que tener fe que eres elegido para salvación. Y si no eres elegido para salvación, pues tampoco te preocupes. No tiene remedio. Como decía mi mamá, si tienes remedio, no te preocupes. Y si no lo tienes, tampoco te preocupes. O sea, tú sabes cómo es consejo práctico para el calvinista. No te preocupes. Lo que nos preocupamos son los no calvinistas. Son preocupaciones de los no calvinistas. El calvinista no se tiene que preocupar. Claro. Yo mismo le digo al calvinista, pues no te tienes que preocupar. Déjanos estos enredos a nosotros acá. No te pongas a discutir con nosotros. Déjanos a nosotros acá discutiendo. ¿Entiendes? Porque fuimos predestinados. Dios decretó que discutiéramos. Dios decretó que nos preocupáramos. Pero Dios decretó que tú no te preocupes, dice tu sistema. Pues no te preocupes. A fin de cuentas, lo que pretende el calvinismo con la doctrina de la perseverancia de los santos es establecer que nadie elegido se pierde. Y si lo vemos apartarse, es temporero. Los arminianos sostienen que sí se pueden apartar después de haber sido salvos. Y las razones que dan, pues no convencen a los calvinistas. Los que no somos arminianos, vamos a dar unas razones por los textos que hablan de apartarse y perderse, distintas a las razones arminianas. Y por supuesto, a las premisas de los calvinistas. O sea, cuando yo digo que sí, el hombre se puede apartar. El que ha creído genuinamente se puede apartar. Pero lo decimos por razones distintas a las razones que expuso los arminianos. ¿Okay? Razones muy distintas que son las que ustedes han venido viendo en todo este año en esta discusión. ¿Okay? Abro la cita de Bodner. Nadie negará que los redimidos en el cielo sean preservados en santidad. Pero si Dios preserva a los santos en el cielo sin violar el libre albedrío de estos,
no puede de igual manera preservar en santidad a los creyentes en la tierra sin violar su libre albedrío. Fijo la cita de Bodmer. Aquí introduce otro argumento de por qué los que están en el cielo no se pueden apartar para justificar por qué los que están en la tierra no se pueden apartar. ¿Ok? O sea, los que están en la tierra no se pueden apartar porque, bueno, por las mismas razones que los que están en el cielo no se pueden apartar, porque Dios decretó que se iban a salvar. Pues es lógico. Los que están en la tierra pues tienen la misma seguridad ya. Cuando él menciona el libre albedrío, no está apelando a los calvinistas, pues los calvinistas no creen en el libre albedrío. No lo creen ni en Adán, pues estaba decretado que iba a caer, ni lo creen en el resto, pues según Calvino, el hombre quedó incapacitado de decidir si se salvaba o no, y según Agustín, quedó solo con la capacidad de pecar, lo que él llamó libertad para pecar. Así que partiendo de que no creen en eso, en el libre albedrío, ¿por qué lo trae? Método socrático. Si aceptas que Dios obliga a los santos en el cielo, teniendo estos la capacidad de apartarse, porque eso es lo que significa libre albedrío, si Dios los tiene allí obligados, ¿okay? Dios los tiene obligados en el cielo. Si tú aceptas eso, pues tienes que aceptar que Dios obliga a los santos en la tierra, teniendo estos también la capacidad de apartarse. ¿Okay? A eso se refiere cuando elegantemente dice, preserva a los santos sin violar el libre albedrío, cuando la realidad es que ellos creen que los santos en el cielo perseveran porque no tienen libre albedrío. Nunca lo tuvieron. Porque ellos creen que los santos en el cielo perseveran porque no tienen libre albedrío. Quieren que creas que Dios los hace perseverar en la tierra a pesar del libre albedrío. Ese es el argumento que él trae. ¿Okay? Recuerden que originalmente vimos que el libre albedrío da al traste con todas las definiciones de Dios que establecieron desde Agustín. El que la voluntad del hombre tenga la capacidad de elegir obedecer o no a Dios va en contra de los 4 primeros puntos y, lógicamente, va en contra del 5.º punto. Cuando coincidimos con los calvinistas que los que están en el cielo persistirán en ese estado, que están seguros en ese estado, no lo hacemos porque quedó cancelado su libre albedrío, es porque quedó cancelado el cuerpo pecaminoso. Por lo mismo que los calvinistas explican que un elegido puede pecar, es por lo mismo que nosotros entendemos que un no calvinista puede pecar, porque el pecado habita en nosotros y en el cielo ya eso no va a operar. Ese es el razonamiento de nosotros. El pecado está aquí, en la carne. Como yo presento en mi estudio, en la serie de cómo bregar con el pecado aparece en 3 escenarios. Está el pecado delante de Dios, es el primer escenario. El segundo escenario donde ocurre el pecado es en la conciencia nuestra. Y el tercer escenario en donde aparece el pecado es en la carne. Por eso nos morimos, porque la paga del pecado es muerte. Y como el pecado está aquí, ese cuerpo se muere. Porque sabemos que los bebés están en pecado, porque los bebés se mueren. ¿Entienden? Y en esa serie yo explico cómo la palabra nos da herramientas para bregar, solucionar el pecado delante de Dios. Que Dios proveyó para quitar ese pecado de delante de Él. La palabra nos da herramientas para bregar, erradicar, quitar el pecado de la conciencia. Y la palabra nos da herramientas para bregar con el pecado en el cuerpo. Y son distintas. Y el fracaso de muchos creyentes que tratan de aplicar o no saben, quieren aplicar las herramientas para bregar con el pecado en un escenario, se lo quieren aplicar a erradicar el pecado en el otro escenario y no le funciona. Porque es exclusivo.
Lo que funciona para quitar el pecado delante de Dios no te ayuda para quitar el pecado en la carne y viceversa. O quitar el pecado en la conciencia. De la manera que tú te libras del pecado en la conciencia es distinto a cómo tú no te libras, porque no te puedes librar del pecado en la carne. Es vencer el pecado en la carne. O sea, el pecado delante de Dios se puede quitar, el pecado en la conciencia se puede quitar, pero el pecado en la carne no se puede quitar. Se puede hacer morir. ¿Okay? Eso lo explico en la serie Cómo bregar con el pecado. Entonces los calvinistas, pues sí, el creyente peca porque el pecado está en él, ¿ok? Porque pues en la generación y cuando le aplicaron la gracia irresistible, a Dios no le dio la gana de quitarle el pecado. ¿Ok? Pues no está bien, nosotros estamos de acuerdo con eso. El creyente peca porque el pecado está en él, en eso estamos de acuerdo. ¿Ok? Por la misma razón que creemos que Adán no tenía que desobedecer. Ok, déjame darle para atrás. Por lo mismo que los calvinistas explican que un elegido puede pecar, es por lo mismo que entendemos que un no calvinista puede pecar, porque el pecado habita en nosotros y en el cielo eso no va a operar. Por la misma razón que creemos también que Adán no tenía que desobedecer, sino que escogió desobedecer teniendo todo el poder de obedecer. Creemos que los santos en el cielo tienen la capacidad de desobedecer, pero no escogen hacerlo. Y creemos que eso le da más gloria a Dios, a que si creemos que Dios los obligó a obedecer antes y después de esta vida. De la misma manera que creemos que el cristiano peca porque quiere, no porque tiene. Entendemos que los cristianos en el cielo perseveran porque quieren, no porque tienen. Yo explico en la serie cómo bregar con el pecado. El impío tiene que pecar. Peca porque tiene que pecar. Independientemente de si quiere o no quiere. Pero el creyente, cuando peca, no peca porque tiene que pecar, peca porque quiere pecar. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Entendemos que el propósito de Dios en Cristo fue llevarnos a la misma relación que Dios tuvo con Adán. Adán no tenía una relación obligada, sino voluntaria. De la misma manera, nosotros en Cristo tenemos una relación voluntaria. Los que necesitan seguridad de salvación quieren creer que Dios les dio en Cristo una garantía que Adán no tenía. Dios no creó a Adán sin libre albedrío para garantizar que obedeciera. No lo necesitaba. De la misma manera, Dios no necesita en Cristo cancelar nuestro libre albedrío para garantizar que lo obedezcamos. No lo necesita. El sistema calvinista lo necesita. Y todos los que quieren una doctrina de seguridad de salvación lo necesitan. Por eso vemos que Bodner trae este ejemplo de cancelación del libre albedrío para vendernos su doctrina de perseverancia de los santos. Termina esa sección con el argumento de la naturaleza. Si Dios nos dio una nueva naturaleza, es imposible que nos apartemos. Bueno, el problema es que el Nuevo Testamento habla de dos naturalezas en constante conflicto y que es la responsabilidad del creyente escoger, someterse, alimentar y vivir para una de las dos. Bodner describe en esa sección que no, porque ya tenemos una naturaleza y por esa naturaleza es que no nos podemos apartar. Es que la Biblia no habla de una naturaleza. La Biblia habla de dos naturalezas. ¿Okay? Habla del hombre exterior y del hombre interior. Habla del hombre natural y habla del hombre espiritual. Habla de la nueva criatura, habla de la vieja criatura. Todo el tiempo. En la segunda sección titulada La perseverancia no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. Estamos de acuerdo con que la gracia nos ayuda. No estamos de acuerdo en que la gracia nos obliga. De la misma manera expone que como Dios nos ama, esa es la garantía de que no nos va a dejar perder. Lo mismo, el amor no obliga. Dios amó al mundo,
pero solo los que creen se salvan. El amor no determina quién se salva. En los argumentos que presenta se ve el concepto calvinista de que los atributos de Dios son sustancias irresistibles que si tocan a alguien causan su efecto inevitablemente, y por eso Dios las aplica solo en los escogidos. Dice que, cito a Bodner, si alguien fuera a caer es porque Dios le retiró su gracia. Sin entrar en la discusión de cómo que Dios le retiró, se la dio y se la retiró, pero se le zafó, pero bueno, vamos a suponer que sí, que si alguien se pierde, porque Dios se la retiró, cuando lo correcto es decir, nunca tuvo esa gracia, porque fue escogido para que se perdiera. Cita a Dabney, si la causa es inmutable, el efecto también es inmutable. El concepto de que los atributos de Dios son irreversibles, irresistibles. Y por eso, si eso anda por ahí suelto y toca a cualquier impío, pues se va a salvar, se va a convertir. Pero como Dios escogió a uno y a otros no, pues Dios se encarga entonces en su soberanía de que esas cosas irresistibles solo toquen a los escogidos. Cita a Hodge. Hablo de la cita de Hodge. El decreto divino de la predestinación es inmutable y seguro, y su ejecución es igualmente inalterable y ha de llevarse a cabo con absoluta certeza. Si dependiese de nosotros mismos, que somos tan débiles, muy pocos, o más bien ninguno se salvaría. Satanás nos vencería a todos. Dejo la cita. No es posible. ¿Cuál es la depravación total? No es posible que el hombre quiera salvarse. O sea, que si Dios está esperando porque el hombre decida, Dios presentó el evangelio a ver quién lo quiere, nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Es imposible que nadie lo quiera por la definición de la depravación total. En la tercera sección habla de que si el creyente cae es temporero, y si se aparta es temporero, también pues es inconcebible que alguien se aparte. Eso es circular. Los ejemplos que pone son ejemplos de que uno se arrepiente, no de que no se pueda apartar. Él te cita varios elementos, varios textos de la Biblia para probar eso. Que si no se aparta es porque no eres escogido. Y si eres escogido y peca, otra parte, eso es temporero. El problema es que los textos que él utiliza y los ejemplos, en realidad son ejemplos de que uno se arrepiente. Nos va a mostrar casos de donde el hombre se arrepiente. No de que no se pueda apartar. No es el dicho, no es el contexto. En la cuarta sección, que una vida de santidad externa no es señal de que eres elegido. En la cuarta, que una vida de santidad externa no es señal de que seas elegido. Ya la discutí anteriormente cuando hablé de que el pecado no es señal de que no eres elegido. Pone unos argumentos tan flojos que ni los voy a mencionar. En la quinta, habla de la inseguridad de los arminianos. Establece que si alguien cree en el libre albedrío no puede tener seguridad de su salvación, pues depende de su propia capacidad para decidir perseverar, la cual para el calvinista eso no existe. Repite su concepto de que si hay libre albedrío no hay posibilidad de obedecer o permanecer, pues lo único que puede decidir el libre albedrío es rebelarse. Tan es así que por eso Dios sobrepasa el libre albedrío en el cielo. Recuerden que desde Agustín, el hombre solo tiene libre albedrío, es libre para pecar. Ok. Abro la cita. La posición arminiana conduce lógicamente a la creencia errónea de que no es posible ser confirmado en la santidad, ni aún en el cielo mismo, ya que aún allí la persona retendría su libre albedrío y podría pecar cuando le placiera. Así es con la cita de Bodner. O sea, si hay libre albedrío, en el cielo Dios lo tiene que cancelar, porque si no la gente va a pecar en el cielo. ¿Por qué? Por la definición de libre albedrío. El libre albedrío es solo libertad para pecar. ¿Okay? No Bodner.
La posición calvinista de que el libre albedrío en Adán lo llevó inevitablemente a desobedecer es la que lógicamente los lleva a pensar a ustedes que el libre albedrío en el cielo va a llevar a la gente a pecar y por eso Dios lo erradica en el cielo u obliga a la gente en el cielo a perseverar y por la misma lógica obliga a perseverar a los elegidos aquí en la tierra. Continúa su énfasis en que solo hay seguridad de salvación en el sistema calvinista, que la única forma en que los arminianos, y por extensión cualquier no calvinista, puedan tener seguridad de su salvación, la única posibilidad es morirse antes de apartarse. Eso es lo que él dice en esa sección. Pues sí, Bodner, sí, es verdad, hay que morirse. Jesús dijo que para seguirlo hay que negarse a sí mismo, hay que morir a uno mismo. Hay que cancelar el libre albedrío, pero le toca a uno. Jesús no planteó que Dios iba a hacer morir lo terrenal en cada uno. La inseguridad que ustedes alegan que tienen los arminianos es porque confían en su habilidad para no pecar. Los no arminianos confiamos en la efectividad de todo lo que Dios proveyó en Cristo para impedir que el pecado se enseñoree de nosotros. En ese argumento cita un tal McFetrich. Abro la cita. Sentir que cruzo el tempestuoso y peligroso mal de la vida dependiendo para mi seguridad final de mi traicionera naturaleza produciría en mí una perpetua consternación. No, yo más bien desearía saber que la embarcación a la que he confiado mi vida es apropiada para la navegación y que al embarcar en ella habré de arribar seguramente a mi destino. Cierro la cita de McFetrich. La embarcación en que confiamos los no calvinistas y no arminianos no es nuestra naturaleza. Nuestra embarcación es Cristo. Esa es toda nuestra seguridad. Descansamos en todos esos textos que hablan de los beneficios adquiridos por gracia, en donde se establece como condición para disfrutarlo estar en Cristo. Si los arminianos confían en su propia fuerza para perseverar, allá los arminianos. Yo no confío en mi propia fuerza. Yo confío en lo que me dice la Biblia, estar en Cristo. Esa es toda mi confianza. Mi seguridad es Cristo. Porque es que, o sea, como explicaba el lunes pasado, nosotros en la pizarra podemos escribir salvación, justificación, generación, para propósitos de estudio. Pero en la Biblia no hay tal cosa como la salvación no existe aparte de Cristo. La justificación no existe aparte de Cristo. El perdón no existe aparte de Cristo. La gracia no existe aparte de Cristo. Por eso es que Pablo enfatiza en Cristo. Todo es en Cristo. Volviendo aquí. La seguridad de los no arminianos y no calvinistas es Cristo. Porque no existe salvación sin Cristo, no hay justificación sin Cristo. ¿Okay? O sea, y por eso es que yo resumo y digo, y siempre he enseñado, la seguridad es la relación. O sea, en un matrimonio, ¿qué es lo que da la seguridad en ese matrimonio? La relación. Mientras hay relación, hay seguridad. El esposo no tiene que estarle pidiendo a la esposa certificaciones para asegurar la relación. La esposa no tiene que estarle pidiendo al esposo certificaciones para asegurar la relación. ¿Sabía? Sino que sencillamente la relación, porque existe una relación, ahí está la seguridad. Porque mientras tú tengas una relación con Cristo, pues, o sea, ¿la tienes o no la tienes? Si no la tienes, no hay salvación. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en la Biblia, lo que enseña la Biblia es que la salvación es en Cristo. La justificación es en Cristo. La gracia es Cristo. No puedes separarlos, no ocurren independientemente. ¿Okay? Y por eso Dios envía al Hijo, porque si no Dios hubiera enviado la gracia, o Dios hubiera enviado la salvación, o Dios hubiera enviado la justificación, la generación, y Cristo no tenía que venir. Pero ¿por qué tiene que venir Cristo para que esas cosas ocurran? Porque
son atributos, están en Cristo. Si por revelación quiere decir el concepto del rema, o el concepto calvinista de gracia irresistible, entonces Dios está obligando, de más está la voluntad. El problema es que los textos no describen eso. La narrativa bíblica enseña, describe que la persona cree por ella misma. Dios lo que hace es poner la oferta. Por eso el Evangelio se anuncia y por eso habla de obedecer al Evangelio. Vimos todos esos textos desde Hechos hasta Romanos, varios textos. El Evangelio es para ser obedecido. Y obediencia es una palabra intrínseca a una voluntad que decide obedecer. O sea, si hay tal cosa como que Dios obliga a alguien a obedecerlo, la palabra obediencia no tiene ningún sentido. ¿Ven? O sea, estamos hablando de gramática, como decía Lutero. En la sexta sección comenta, para terminar ya, en la sexta sección comenta sobre los pasajes que advierten sobre no caer, como eso lo utilizan los arminianos y los que no somos calvinistas. Y en resumen, lo que él va a argumentar es que todos esos pasajes lo que dicen es que es porque los creyentes, lo que dicen no es por qué los creyentes, en resumen, lo que dicen no es por qué los creyentes caigan, sino solo para estimularlos. Lo que dicen esos pasajes no es porque los creyentes caigan, sino solo para estimularlos a cumplir sus deberes. ¿Sí? Y en la próxima, pues vamos a discutir entonces los pasajes que él da para probar su seguridad de salvación. ¿Sí? Y claro, voy a tocar esos pasajes sin entrar de lleno en la seguridad de salvación. ¿Sí? Pero sí, la salvación es segura en Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Entonces, bueno, pues lo dejamos aquí ya, a las 10:12. Gracias a todos por acompañarme desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares.